Muy buenos días. Hoy en nuestra predicación en su canal de Familias en Cristo TEC, vamos a compartir sobre la vida de 4 hombres que tuvieron una experiencia bastante relevante en sus vidas, pero que a su vez hoy nos dejan muchas enseñanzas para que nosotros aprendamos y no cometamos esos errores o simple y llanamente corrijamos. Vamos a hablar en el libro de Daniel, capítulo 1, ¿sí? Y hablar de lo que vivió Daniel, lo que vivieron sus amigos, y que Dios nos permita aprender, no como mera información o historia, sino como una vivencia, de tal manera que podamos aplicar a nuestra vida en estos tiempos y en estas circunstancias. Ahí donde está, quiero invitarle a que hagamos una oración para iniciar. Padre de la gloria, soberano Señor, que desde el lugar de tu morada te dignas a escuchar las oraciones de tus hijos. A cada uno nos conoces con nombre propio. Tú conoces, Padre de la gloria, nuestra identidad, la que tenemos en Cristo y mientras estamos en esta tierra como aves de paso. Nos conoces por nuestros nombres y sabes que el nombre influye mucho en la personalidad y de cada individuo. Hoy te alabamos, hoy te bendecimos. Háblanos, instrúyenos y enséñanos para aprender y corregir, porque tu palabra es un manantial de sabiduría, la cual el hombre necesita en estos tiempos tan difíciles en los que estamos viviendo. Instrúyenos. Bienvenido Espíritu Santo en esta mañana, a este tiempo. Por eso te alabamos, te bendecimos y te damos muchas gracias, eterno Dios, en el nombre de Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos al libro de Daniel, capítulo 1, el cual nos enseña la decisión que estos hombres tomaron. Y es muy relevante. ¿Por qué razón? Por la sencilla razón que de ahí parte todo lo que ellos vivieron. En el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 8, podemos leer que nos dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel había tomado una decisión. Daniel había sido sacado de su tierra, de su familia, de su sociedad. Había sido llevado él y varios jóvenes hasta Babilonia por Nabucodonosor. Daniel decide no contaminarse. Y la pregunta que usted se puede hacer es: ¿por qué decide él no contaminarse? Si la comida, ¿qué tenía que ver? Debemos recordar que en Babilonia sacrificaban muchas veces los animales a sus dioses y el comer la carne hacía parte del ritual de reverencia a sus dioses. Además, la forma en que mataban a los animales, la forma en que aún los consumían con sangre. Y Daniel sabía que esto no era lo que él había aprendido que agradaba a su Dios, como se lo habían enseñado en su familia, como se lo había enseñado la sociedad en la cual Daniel se movía en ese tiempo. Daniel tomó una decisión, dice, propuso en su corazón. Y es fundamental esta parte del versículo para poder comprender entonces el respaldo de Dios, cómo viene en la vida de sus hijos, cuando el hijo toma una decisión en su corazón y esta decisión va acompañada de una acción. La Biblia nos dice que cuando Daniel le plantea esto al jefe de los eunucos, dice que Dios puso gracia en la vida de Daniel para con el jefe de los eunucos. Y él acepta. Y Daniel le dice que prueben por 10 días. Claro, el jefe de los eunucos se ve favorecido porque se lleva el alimento de estos 4 para su casa. Al cabo de los 10 días, cuando él viene y los examina,
se da cuenta que están mejor físicamente que los otros que estaban ingiriendo la comida del rey. Pero el jefe de los eunucos mira lo físico, pero juntamente con lo físico, Daniel y sus amigos se estaba fortaleciendo espiritualmente. Daniel y sus amigos hacían oración 3 veces al día, constantemente, hacia Jerusalén, porque ellos sabían y anhelaban regresar a la tierra de su Dios, a la tierra que Dios había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, a la tierra que Moisés les había guiado, a la tierra que Josué había conquistado. Entonces para él era fundamentalmente algo muy importante esto, de su oración y de no contaminarse. Ahora podemos pasar al capítulo 3 y leemos desde el versículo 14 en adelante. Nabucodonosor como rey había mandado hacer una estatua de oro para que se postraran ante ella al sonar de los instrumentos musicales. Entonces estos 3 hombres, que sus nombres originales eran Ananías, Sadrach y Misael, ellos sabían que no debían doblar sus rodillas ante ninguna imagen y menos ante un hombre. El jefe de los eunucos es relevante porque les cambia los nombres. A Daniel le pone Belsasar, a Ananías le pone Sadrach, a Misael le pone Mesac y a Azarías le pone Abednego. Entonces aquí estaba Ananías, Misael y Mesac, pero les cambian los nombres. Y era la forma de cómo ellos podían afectar su cultura y era darles una nueva identidad. Pero no eran nombres común y corriente, eran nombres conforme a las deidades de los babilónicos. El ejemplo, Misael, que quiere decir una deidad que representa a la luna. Ananías, que había recibido el nombre de Sadrach, también era un dios sumerio. Era una deidad de ellos. Y Azarías, que había recibido el nombre de Abednego, que era una divinidad babilónica, la cual invocaban para la sabiduría. Luego, al cambiarle los nombres, querían afectar su identidad, lo cual ellos defienden, lo cual ellos conservan, y aunque les escuchen hablar, o les escuchen pronunciar los nombres de Sadrach y Abednego, ellos sabían cuál era su verdadera identidad. Si yo le digo a usted en este momento que Bob fue un hombre muy importante y el cual mucha gente a nivel mundial lloró cuando murió, quizás usted no lo relaciona con nadie, porque a Bob podían hacerle un tiquete aéreo con el nombre de Bob, o podían emitirle un cheque con el nombre de Bob, pero jamás lo iba a cambiar, porque su verdadero nombre era Robert Kennedy. A los Robert en Estados Unidos le dicen Bob. Y a Robert Kennedy le decían sus amigos más allegados Bob. Pero no era su verdadero nombre. Ningún cheque que le hicieran a él, ni ningún tiquete aéreo podía usarlo o cambiarlo, porque su verdadero nombre no era Bob. Igual pasaba con Ananías y los amigos de Daniel. En el versículo 3, capítulo 4, Nabucodonosor ha levantado una estatua y ha dado la orden de que todos se arrodillen al son de los instrumentos musicales. Ellos no lo hacen. Al no hacerlo, ellos ya habían causado cierta envidia por la posición en que ellos ocupaban. Y esta posición molestaba e irritaba a los babilónicos. Y por eso en el capítulo 3 del versículo 8 nos dice: pero estos, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Y hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley, que todo hombre al oír la bocina
de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento musical se postren y adoren la estatua de oro. Ellos no lo hacen. La palabra de Dios nos dice que fueron acusados maliciosamente. Nabucodonosor, al enterarse de esto, los llama y en el versículo 14 dice: habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no lo adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os librará de mi mano? Se las pone muy difícil a estos tres hombres. Pero mire, cuando se tiene una convicción y se tiene una identidad, no importa las amenazas externas que puedan venir, si nuestra confianza está puesta en Dios. Ellos sabían quién era Dios. Es más, Nabucodonosor los desafía como para que cedan ante tal presión que estaban ellos viviendo. Porque les dicen, ningún Dios los podrá librar. Y mire qué hermoso cuando se tiene convicción, confianza y fe en un Dios, al cual ellos ya habían escuchado que Dios había derrotado al ejército más poderoso, que les había dado la tierra, que había vencido a los gigantes, que había vencido a los amalecitas, que había vencido a muchos. Dios para ellos era todo. Dice la Biblia en el versículo 16, Sadrach, Mesach y Abed-Nego respondieron al rey, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, fíjese qué tremenda la convicción de estos hombres. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Obvio, ellos no fueron groseros ni desafiantes. Ellos hablaban con mucha convicción y seguridad en quién era su Dios y en quién tenían puesta su confianza. Estos hombres sabían que Dios no los iba a abandonar. Y si aún, dicen ellos, tampoco lo harían. Estos tres hombres nos dan mucha enseñanza. ¿Por qué razón? ¿Cuántas personas creyentes hoy en día ceden a la presión de un entorno social, de un amigo, de una familia, de un jefe, de una esposa, de un esposo, de unos hijos? Y prefieren negar a su Dios. Negar a su Dios no es solamente decir que no existe, es cuando usted cede a las cosas de manera consciente por complacer a otros. Eso también es negar a Dios. Ellos sabían y estaban dispuestos a morir, pero no lo harían. Le dicen, no importa, o sea, ni hagas sonar los instrumentos porque no lo vamos a hacer. Tremendo. Dice la Biblia que Nabucodonosor se llenó de ira y malentó y envió a calentar el horno, mucho más de lo acostumbrado, a tal extremo que cuando ellos son arrojados, aquellas personas que les arrojan al horno murieron. Y se sientan entonces a contemplar de lejos lo terrible que es la muerte por el fuego. ¿Sí? Es terrible, esa muerte es terrible, porque quieren oír, correr, huir, y el fuego está por todas partes. Pero ¿sabe qué es lo hermoso? Que la palabra de Dios nos dice que tal cosa no aconteció. Es más, ellos se ven impresionados, porque dicen, ¿no fueron tres los que enviamos?
los que echamos al horno, ¿cómo hay 4 caminando? ¿Cómo hay 4? Evidentemente Dios estaba respaldando lo que estos hombres, junto con Daniel, habían hecho, y era la propuesta en su corazón de no contaminarse. Allí está la base y el fundamento del respaldo de Dios a la situación que ellos vivían. Y mire qué hermoso, porque el mismo rey dice, he aquí yo veo 4 varones sueltos que pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Se acerca a Nabucodonosor y los llama, y les dice que salgan. Ellos respondían a los nombres que le habían puesto, Sadrach, Mesach y Abednego, pero ellos sabían que ese no era su nombre, que el nombre de cada uno de ellos también tenía un significado dado en su cultura, en su pueblo, y es Misael, quiere decir ¿quién como Dios? Ananías quiere decir Dios es piadoso, y Azarías, Dios es ayudador. Ellos pusieron su confianza en ese Dios y sabían que su nombre jamás sería cambiado, porque era perder su identidad, era perder su cultura, era perder su identidad como judíos, como pueblo de Dios, era perder todo lo que sus padres les habían enseñado acerca de los patriarcas, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés. Ellos prefirieron morir a perder lo que sus padres les habían enseñado. Estos hombres entonces, después que son sacados de ahí, la palabra de Dios nos dice que Nabucodonosor emite un edicto y dice que aquel que hable en contra del Dios de estos 3 hombres sea descuartizado, ya no quemado, sino descuartizado y su casa convertida en muladar. Tremendo. Tremendo porque hoy en día muchos cristianos, su identidad está siendo afectada. Hoy en día tienen más miedo a lo que dicen las noticias que a las promesas que Dios nos ha dado. Hoy en día muchos creyentes tienen un miedo psicológico tremendo, no identificando que el temor hace a un lado nuestra fe y nos permite poner nuestros ojos en la causa o en el motivo del temor y quitar la mirada de un Dios. Si usted es prudente, guarda su distancia, cumple con lo que establecen las autoridades de salud, no tenga temor. Y si aún usted llegara a adquirir este virus, quiero decirle que Dios ha levantado a muchos que en estado crítico, devuelto de los hospitales, Dios los ha levantado. Entonces no hay por qué temer. Conocemos el final, ¿por qué tememos? No sea pesimista, sea optimista. Ellos lo fueron. Después viene Daniel. Igual, Daniel es traicionado por la envidia. Dice la Biblia que a Daniel le buscan dónde caerle, si había tenido coima, soborno o había preferido ayudar a alguien, y dicen que no le encontraron nada, entonces le buscaron por el lado de su religión, porque sabían que Daniel también era justo y que 3 veces al día doblaba sus rodillas delante de Dios con su ventana abierta hacia Jerusalén para clamarle a Dios y nunca olvidar de dónde había venido él. Pero dice que es acechado. Y estos fueron peores porque le dicen al rey que promulgue un edicto y que lo selle y lo firme, y conforme a la ley de Persia no podía ser revocado un edicto del rey. Y entonces Daniel es arrojado al foso de los leones, aunque el rey no quería.
pero lo tocó hacer por la presión de estos hombres. Daniel entonces tampoco cede. Y el rey accede entonces a cumplir lo que él había firmado por todo lo que estos otros hombres por envidia habían hecho contra Daniel. Pero temprano el rey va y llama a Daniel y dice, es Daniel. Y Daniel le dice, aquí estoy. Y hace quitar la piedra y Daniel sale y no había sido rasguñado, tocado por los leones. Y también entonces el rey promulgó un edicto de adorar al Dios de Daniel. Tanto Daniel como sus amigos nos dejan ver la convicción de lo que es tener la fe en Dios y de creerle a Dios. Ellos tuvieron una decisión fundamental y fue no contaminarse. Y esta decisión fundamental Dios la respalda, porque los dos, tanto Daniel como sus amigos, después de que salieron de las crisis, fueron colocados en lugares de estima. ¿Sabe por qué? Porque no dejaron que nada ni nadie afectara su convicción, su fe y su creencia en el Dios poderoso que había derrotado al ejército más poderoso de la época, como era el ejército de Egipto. Hoy en día usted puede ceder ante chantajes. Usted sabe que como creyente hay personas que quieren verle caer a usted. Como hablábamos en uno de los programas de Oasis en el desierto, el hermano que quiere tentar a su hermano invitándole a un bar a ver si no podía o si resistía a tomar, el cual le dice, no hermano, quiero seguir siendo ejemplo para ti porque he vivido las dos vidas, las de la perdición y el alcohol y la vida en Cristo. Lo hermoso de estos hijos de Dios llevados al exilio en Babilonia es que después de la adversidad viene el respaldo de Dios. Cuando usted es una persona firme en sus convicciones, cuando no traiciona su identidad. Me llama la atención un hombre llamado Luis Insúa. Quizás a usted no le suena este nombre, pero me llama la atención este hombre porque pasó también por una adversidad no igual a la de Daniel y sus amigos. Pero este es contemporáneo porque esto acontece en el año 2010, cuando este hombre y 32 hombres más estuvieron debajo de la tierra a una distancia hacia abajo de 800 metros. Y estuvieron 69 días sin saber si serían rescatados en los primeros días. 800 metros debajo de la tierra, ya que aquella mina en San José, en el desierto de Atacama, en Chile, había sufrido un derrumbe y una piedra obstruía la salida, una piedra de más de 100 toneladas de peso. Y ellos recurrieron a lo único que puede recurrir una persona en momentos difíciles, y es a la fe. Hasta que la taladradora llega a donde ellos están. Y entonces todos se arrodillan y levantan sus manos y le piden a Dios que por favor sean rescatados porque quieren una nueva oportunidad. Y Luis Insúa, siendo el último que sale en aquella cápsula de los 33 mineros de Chile, él expresa algo muy hermoso y dice, el estar afuera me permite vivir dos cosas que fueron fundamentales para nosotros, dice él, fe y esperanza. A lo cual ellos se aferraron. Daniel, convencido, y sus amigos convencidos, también tuvieron fe y esperanza que Dios los libraría tanto del horno como del foso de los leones. ¿En quién está su esperanza? Quiero decirle que si su esperanza está en que le anuncie el Estado que el semáforo está en verde, quiero decirle que el semáforo verde no va a quitar de usted su temor ante lo que estamos viviendo. Quien quita su temor no es el color verde, sino su fe en Dios.
entienda una cosa. Dios anhela y desea que en momentos de crisis y de dificultad usted se mantenga firme. Y paradójicamente, aquellos que quisieron hacerle mal a Daniel y a sus amigos, terminaron haciéndole un bien a él y a un pueblo, y dejando una enseñanza para usted y para mí, de que Dios siempre nos va a respaldar. En el horno de fuego, en el foso de los leones, o en el lugar que se encuentre como aquellos 33 mineros de Chile, que estaban a más de 800 metros de profundidad y humanamente era imposible que los rescataran, porque la única vía había sido bloqueada por una piedra de más de 100 toneladas de peso. Pero siempre Dios pone personas, hasta que puso un norteamericano que había rescatado a 8 mineros en una mina de carbón y se ofreció para hacerlo. Y este hombre fue el que pudo llegar con una perforadora hasta donde estaban ellos. Dios los guió, porque habían muchas perforadoras y era una esperanza, como dicen, en 100 ninguna y en 1.000.000 una. Y cómo esta perforadora llega justo al lugar donde ellos estaban. Hombres que solo invocaban a Dios, que fueran encontrados porque anhelaban el retorno con su familia. Amado hijo de Dios, Dios siempre va a sacarte de donde estés, pero ten confianza en Él, créele a Él, búscale a Él, no vendas tu identidad por temor, mantente firme hasta que el agua llegue a cubrir tus fosas nasales, porque Dios hará lo que Él soberanamente sabe que necesitas para sacarte de la situación en la que estás. Daniel nos enseña que cuando le tememos y le creemos a Dios, no importa las circunstancias, Dios es bueno y fiel. Ahí te dejo esta enseñanza. Léelo, medítalo. Es un buffet, es un manjar la palabra de Dios porque nos habla para estos tiempos. Lo de Daniel y sus amigos aconteció hace más de 2500 años, pero todavía hoy sigue marcando la vida del creyente. No porque estemos en el foso de los leones, no porque estemos en el horno de fuego, pero cada uno puede estar en una profundidad personal que le impide disfrutar de las promesas de Dios para su vida. No sé cuál será la suya. No sé cuál es la situación por la que usted pueda estar viviendo. Pero una cosa sí le digo, créale a Dios. Agarre la mano de Dios y Dios nunca le va a soltar. Dios pudo haber enviado un viento fuerte que apagara el horno, pero la gloria jamás sería para él. Dios pudo haber hecho que los leones murieran, pero jamás la gloria hubiera sido para él. Lo relevante es que tanto en el horno como en el foso hubieron muertos, pero no fueron ni Daniel ni sus amigos. Dios es bueno. Dios siempre extenderá su mano para sacarte del lugar en el que estás. Cree. Tienes una ayuda, que es el Espíritu Santo. Dile que te ayude. Pídeselo. Porque cuando tú pides con fe, Dios siempre te va a responder. Quiero invitarle que ahí donde está elevemos una oración a Dios. Que le podamos decir en este momento, bendito Dios, grande, poderoso eres tú. Mi alma te alaba, te bendice, bendito Padre. Abra su corazón delante de Dios y dígale en esta mañana, amado Dios, solo tú conoces mi verdad, solo tú conoces lo que yo estoy viviendo. Quiero pedirte
en el nombre de Jesús que me ayudes. Quiero pedirte desde lo más profundo de mi ser que extiendas tu mano. Sácame, ayúdame. Ayúdame, Dios, porque hay miedo en mi vida, hay temores. Ayúdame porque hay cosas que no quiero hacer ni pensar, pero me dejo vencer. Ayúdame, Dios, como estuviste con Daniel, con sus amigos. Como escuchaste a más de 800 metros las oraciones de unos hombres y arriba en la tierra las oraciones de unas familias. Y muchos que de los más de 1.000 millones de personas que vieron esa transmisión, muchos te clamaron para que estos hombres regresaran a sus hogares. Te alabo y te bendigo, Padre precioso y hermoso. Gracias por tu infinito amor. Gracias por tu fidelidad, por tu bendición, porque tú eres bueno. Dígale, ayúdame. Ayúdame, Padre, porque de ti es el único que puedo esperar, porque tú nunca has fallado. Hoy te bendigo y te glorifico. Y te doy gracias por tu palabra, porque alienta mi vida. Te doy gracias, bendito Dios, porque mi oración llega delante de tu presencia. Porque cuando todo lo veía oscuro y perdido, tú me has rescatado, Señor. Le has puesto sentido a mi vida. Me has dado la oportunidad de vivir creyendo y creyéndote a ti. Por eso te alabo, te bendigo, Padre precioso y hermoso. Gracias, Jesús, porque tú no negaste ir a la cruz para que hoy tuviera yo la libertad de hablarle al Padre con la convicción que mi Padre me escucha. También quiero darte gracias en esta mañana por la vida de aquellos varones que han tenido el privilegio de ser padres. Gracias por el Padre que me diste, porque Dios fue tu instrumento. Lo amo y todos los días te pido por su vida y su salud. No porque mi Padre haya sido perfecto, simplemente porque es tu instrumento y tu palabra me dice que lo honre, Señor. Gracias, dele gracias a Dios por su Padre, por su Madre. Bendígalos como varones en este día que se ha escogido para el Día del Padre. No porque sean perfectos, porque Dios lo escogió a él y a la que es su madre como instrumentos. No importa las circunstancias en las cuales usted haya llegado, bendiga a su Padre, porque mañana usted será Padre. Gracias por mi Padre, porque lo guardas, porque lo bendices, porque me diste, Dios, respuesta. Con determinada edad le pude conocer. Gracias por la vida de José Rivas, el hombre que usaste junto con mi madre para que yo fuera tu instrumento y hoy estuviera en las naciones predicando tu palabra, Señor. Guárdamelo y cuídame y dale calidad de vida, porque tú eres el único que puede juzgar si se equivocó o no. No es asunto mío como hijo. Lo que tú me pides es que lo bendiga. Y yo como tu siervo lo bendigo en este día. Bendice la vida de mi padre, bendice su salud. Te alabo y te bendigo por la vida de Álvaro, para que tu bendición sea en él. Pues fue el hombre que usaste para enseñarme principios y valores y de cómo se debe amar, honrar y respetar a una mujer como él lo ha hecho con mi madre. Bendito eres por siempre. Guárdamelos y cuídamelos. He sido bendecido por mi padre biológico y por el Padre que me enseñó lo que hoy puedo hacer. Te alabo y te bendigo y te doy muchas gracias en este día por ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, así hemos llegado al final de esta predicación. Dios los bendiga y recuerde, créale
Adiós.